Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué alegría encontrarnos una vez más acá en uno de nuestros cultos. Vamos a pedir la bendición en este día. Digámosle, Señor Jesús, gracias le damos por permitirnos poder grabar este video, por cada hermano que se está uniendo a este video, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder cantarte alabanza. Señor, te pedimos que seas tú derramando grandes bendiciones espirituales en cada una de nuestras vidas. Señor, te pedimos que seas tú abriéndonos el entendimiento y que seas tú así también recibiendo esas alabanzas que van a cantar cada uno de tus hijos, Señor. Todo eso te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, los vamos a dejar en la primera alabanza por nuestro hermano Arnoldo y nuestra hermana Lilian. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle gloria y honra al Señor en esta noche, cantándole esta linda alabanza. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti. Desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor. Solo a tu Padre. En esta noche nos dejamos con la siguiente alabanza por mi hermana Lili, nuestra hermana Gaby, nuestro hermano Raúl y nuestro hermano Arnoldo. Que Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir este culto con la alabanza Torre Fuerte. Fuerte es el nombre del Señor. Fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Fuerte es el nombre del Señor. Fuerte es el nombre.
a cargo de nuestro hermano Kevin. Que Dios los bendiga. Amén, hermanos. Bueno, estamos explorando nuevas formas de alabarle a Dios. Pudieron observar que ahora lo hacemos con una guitarra eléctrica que Dios proveyó. Y pues le agradecemos a Dios, y para Él es la gloria y la honra, ¿verdad? Y para Él es la alabanza y la adoración. Esperamos que nos hayan acompañado en estas alabanzas. Y vamos a pasar a la palabra de Dios. Para ello vamos a buscar en el libro de Mateo. Vamos a buscar el capítulo 7 y vamos a leer el versículo 21. Mateo 7, 21. Si ustedes tienen la Biblia ahí en sus casas, lo pueden buscar y me pueden acompañar en la lectura. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar por esta palabra. Cerramos los ojos y digamos: Señor Jesús, le pedimos su sabiduría para poder comprenderla. Le pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, que seas tú instruyéndonos, que seas tú exhortándonos, Señor. Le pedimos que seas tú hablándonos, que seas tú guiándonos, Señor, en el camino que debemos de ir acá en la tierra, Señor. Le pedimos que esta palabra nos ayudes a conservarla en nuestra mente, danos esa memoria para poderla poner en práctica en cada momento de nuestra vida, en cada ámbito, Señor. Te pedimos que seas tú dándonos a conocer los misterios de tu palabra que a otras personas no les han sido revelados, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, el nombre de esta palabra se llama No basta con decir Señor, Señor. Muchas veces se utiliza el nombre de Dios en vano, y eso acá en la propia palabra está escrito, que no vamos a usar el nombre de Él en vano. Muchas personas nosotros estamos conscientes, nosotros sabemos que muchas veces hasta lo hemos hecho nosotros mismos, que decimos, a veces cuando estamos cansados suspiramos y decimos, ay Señor, o decimos, ay Dios mío, o decimos Señor, o utilizamos esos nombres para poder dar a conocer algo, al cansancio, estrés, decepción, alegría, tristeza, cualquier cosa, o cuando nos sorprendemos. Y bueno, acá dice la palabra de Dios que no solo porque nosotros mencionemos el nombre de Él quiere decir que nosotros estemos haciendo lo correcto. No solo porque nosotros sepamos que existe un Dios quiere decir que es lo correcto que nosotros debemos hacer. La palabra de Dios no nos dice solamente eso. Hay personas que dicen, bueno, pasó tal cosa, pero allá está un Dios que todo lo ve. No se trata solamente de decir eso, no se trata solamente de decir esas expresiones para que nosotros estemos haciendo lo bueno o para que nosotros estemos obedeciendo a Dios. No se trata solamente de utilizar el nombre de Dios en vano para sentirnos estar más cerca de Dios, sino acá la misma palabra nos está diciendo en la segunda parte del versículo, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hemos hablado acá en cada video infinidad de cosas las cuales significan hacer la voluntad de Dios, infinidad de cosas que están acá en la palabra, lo que nos dice cómo hacer la voluntad de Él. Muchas razones, muchos motivos, muchas acciones que nosotros debemos de seguir para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces no nos debe bastar a nosotros solamente con venir y decirle Señor, perdón y ya, o llegar a una iglesia solo por llegar y ya estuvo, o solamente hacer cualquier cosa para que la gente nos vea y ahí terminó todo. No se trata de eso, se trata de algo más profundo, se trata de una convicción, se trata de la fe, se trata de creer en nuestro Señor Jesucristo, se trata de creer en nuestro Dios, se trata de que cuando nosotros creamos, nosotros hagamos la voluntad de Él, pero no la voluntad que nosotros pensamos que es en realidad, sino la verdadera voluntad de Él, porque acá vamos a ver unos ejemplos de los cuales nosotros pensamos que es la voluntad de Él, pero están muy apartados de la realidad, y cualquiera se podría confundir, cualquiera podría irse por otro camino, cualquiera podría decir, bueno, yo estoy en lo bueno, yo estoy haciendo lo bueno, y puede ser que no sea así.
Entonces, vamos a leer el siguiente versículo. El versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día. Aquel día va a ser el día que nosotros le demos cuentas a Dios, qué es lo que nosotros hicimos con nuestra vida, de qué manera utilizamos nuestro tiempo, de qué manera le fuimos fiel a Él, de qué manera nosotros le servimos, de qué manera nosotros hicimos la voluntad de Dios. Entonces dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Imagínense acá lo que está diciendo: no profetizamos en tu nombre. Cualquiera podría decir: bueno, profetizar en el nombre de Dios, no le veo nada de malo, porque lo están haciendo en el nombre de Dios, porque la Biblia habla de profecías, y cualquiera podría decir: esto no tiene nada de malo. Pero acá está diciendo: profetizamos. Primeramente, muchas veces nos damos la gloria a nosotros mismos, con el hecho de decir: yo soy capaz, yo fui el que hice tal cosa. Muchas veces decimos: esa alma para Cristo yo me la gané, esa persona yo la llevé a la iglesia, pero nos olvidamos de que el que tiene el control de las cosas es Dios, y que nosotros solamente somos instrumentos. Es muy difícil decir: esa alma, gracias a Dios, pues Él me utilizó, y gracias a Dios esa alma se pudo acercar a sus pies. Es muy diferente decir eso a llevarnos nosotros la gloria, a llevarnos nosotros la fama, y querer tener nosotros parte en lo que se hace acá en la tierra, cuando sabemos que las acciones que nosotros hacemos es porque Dios nos las ha permitido hacer, porque Dios nos ha dado el consentimiento, y porque Dios nos ha bendecido de esa manera por medio de utilizarnos. Entonces, esa es una de las cosas que muchas veces nosotros hacemos mal, pero que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, porque cualquiera se podría confundir y podría decir: profetizamos, hicimos esto, hicimos lo otro, pero sabemos de que Dios tiene el control de todas las cosas, y si Dios no quiere que, bueno, en este tiempo sabemos que la profecía no solamente está por medio de la palabra de Dios, pero en el tiempo antiguo se solía profetizar. Entonces muchas veces nosotros pensamos de que nosotros tenemos la capacidad porque nosotros los merecemos, pero a veces Dios nos da los dones porque Él ha tenido misericordia por cada uno de nosotros. No es que nosotros los merezcamos como seres humanos. Si nosotros los utilizamos bien, entonces Dios nos da más dones que nosotros podamos desempeñar acá en la tierra, pero sabemos que esa es la voluntad de Dios. El hecho, en este ejemplo, el hecho de profetizar, si Dios no quiere que nosotros profeticemos, entonces nosotros solo vamos a hablar locuras, no vamos a hablar nada conforme a la Escritura, no vamos a hablar nada conforme a lo que Dios quiere decir, sino que vamos a empezar a hablar locuras, y vamos a empezar a decir cosas que hasta pueden afectar a nuestro hermano, que hasta pueden apartar a nuestro hermano, que hasta pueden afligir a nuestro hermano, y en vez de dar paz va a dar aflicción, va a dar tristeza, va a dar enojo, va a dar resentimiento contra Dios. Y eso es lo que pasa. Dios nos da a nosotros Dios nos permite a nosotros tener esa autoridad de realizar los dones, pero no se trata de que nosotros lo hacemos porque nosotros en verdad somos la mamá de Tarzán, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y Dios nos ha permitido hacerlo. De esa manera es que nosotros lo hacemos. Por lo tanto, la gloria y la fama no es de nosotros, la gloria y la fama es de Dios. Porque si nosotros nos vamos al tiempo antiguo, cuando el pueblo de Israel, cuando Dios envió a Moisés a sacar al pueblo de Israel, el objetivo de eso no era de que Moisés tuviera fama, porque Moisés hizo milagros, Moisés fue el que les advirtió de las plagas, Moisés fue el que convirtió la vara en culebra, Moisés fue el que hizo muchas obras, pero el objetivo de eso no era de que Moisés tuviera la fama. El objetivo de eso, acá mismo en la palabra de Dios, y lo hemos hablado así también, de que Dios endureció el corazón del faraón mismo para que el nombre de Dios se diera a conocer por toda la tierra. Entonces la fama le pertenece a Dios, la gloria le pertenece a Dios, el poder le pertenece a Dios, y nosotros solamente somos instrumentos. Entonces, acá en la tierra nosotros vamos a hacer obras, pero vamos a hacer obras porque Dios nos ha permitido y porque Dios es bueno y misericordioso. Y esas obras que nosotros hagamos las vamos a hacer con fe. Y como les dije anteriormente, es necesario que nosotros hagamos todo eso, porque no solamente por decir Señor, Señor nosotros nos vamos a salvar, solamente por decir Señor, Señor nosotros vamos a obtener gloria y honra, sino que son cosas totalmente distintas a lo que nosotros muchas veces hemos venido pensando. Dice en la siguiente parte:
y en tu nombre echamos fuera demonios. Imagínense lo que están diciendo, echamos fuera demonios. Como quien dice, yo vine porque yo soy un hombre preparado, porque yo he leído la Biblia 5 veces y yo eché el demonio. Y a veces no le damos la gloria a Dios, porque acá bien dice, en tu nombre lo hicimos, pero acá estamos diciendo, solo te mencionamos, pero nosotros lo hicimos. Te mencionamos porque es necesario que tú estuvieras ahí, pero nosotros lo hicimos porque nosotros conocemos el procedimiento, nosotros hemos leído la Biblia, nosotros sabemos cómo orar y nosotros lo hicimos. No se trata de eso. No se trata de que yo hice esto, yo hice lo otro, yo ayudé con esto, yo ayudé con lo otro. No se trata de que digamos, yo hice tal cosa, sino darle la fama y la gloria a Dios, porque como le mencioné anteriormente, si nosotros ayudamos es porque Dios lo ha permitido, si nosotros servimos es porque Él lo ha permitido y la gloria va a ser siempre de Él. Dice en el siguiente texto, dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Imagínense acá, como que ellos básicamente nacieron con el poder, como que ellos básicamente tenían toda la autoridad para echar milagros. Sí, Dios nos daba la autoridad, pero eso es por la misericordia de Él. Entonces acá podemos ver estos ejemplos que cualquiera podría decir, ¿y qué tiene de malo hacer todo eso? ¿Qué tiene de malo sacar demonios? ¿Qué tiene de malo hacer milagros? ¿Qué tiene de malo profetizar? ¿Qué tiene de malo? Lo malo no en este caso, cuando nosotros hacemos obras, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, lo malo no es que nosotros lo hagamos, lo malo es que a veces nosotros nos queremos vanagloriar y empezamos a decir cosas de que yo, en el nombre de Dios, sí, en el nombre de Dios, pero yo, y pensamos que nosotros, si una iglesia se levantó y hay un montón de miembros, ¿qué es lo primero que decimos? Yo soy el pastor de esta iglesia. Y no se puede decir eso. Dios dice la palabra de Dios que Él es el pastor de pastores, el rey de reyes. Entonces no podemos decir yo soy el pastor de todo eso y yo he levantado esta iglesia, yo he levantado este templo. Como les digo, nosotros solamente somos instrumentos. No podemos nosotros darnos la gloria y la fama cuando en realidad Dios es que lo ha permitido y Dios nos ha utilizado de esa manera. Y pongo este ejemplo de pastor porque muchas veces eso suele suceder, pero no significa de que solamente pase con pastores, también pasa con nosotros, las personas que no somos pastores, las personas que hacemos un medio esfuerzo por Dios y ya queremos llevarnos toda la gloria a nosotros. A aquellas personas que hacemos una cosa sencilla por Dios, por el servicio de Dios, y ya queremos tener el mérito de nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, cuando de verdad nosotros hacemos la voluntad de Dios, no nos vamos a llevar el mérito nosotros, sino que el mérito siempre lo va a tener Dios, porque Él nos ha permitido. Cuando nosotros servimos a otra persona, el mérito no es de nosotros, porque nosotros solamente somos instrumentos. Cuando nosotros nos queremos exaltar, entonces ahí viene el problema, porque entonces viene Dios y nos quita del puesto donde nosotros nos encontramos, porque nos envanecemos y nuestro corazón se envanece y empezamos a pensar en cosas vanas y nosotros nos empezamos a ir por otro camino. Entonces acá la palabra de Dios nos está hablando de que hacer la voluntad del Padre no es simplemente llevarnos la gloria y la fama a nosotros, no es simplemente hacer obras, sino que hacer la voluntad de Dios también es orar, hacer la voluntad de Dios también es leer la palabra, hacer la voluntad de Dios también es cantarle alabanzas, hacer la voluntad de Dios también, según la palabra dice acá también, que la verdadera iglesia es aquella que visita a las viudas, que ha de comer a los huérfanos, que ayuda a las demás personas. Pero como les digo, el problema no está en ayudar, el problema es que nosotros nos creemos y nuestro corazón se exalta al momento que nosotros empezamos a hacer obras. Y no se trata de eso, sino que Dios nos utiliza a nosotros. Dios nos da la sabiduría para poder hablar. Dios nos da el Espíritu, nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos pueda guiar. Y no se trata de que nosotros somos unos grandes sabios y vamos a tomar las decisiones. Por eso es necesario pedir sabiduría, porque cometemos errores. Entonces no se trata de que nosotros somos los grandes sabios, sino que Dios nos da los pensamientos para que nosotros los podamos desarrollar y para que nosotros los podamos utilizar a favor de Él mismo. Entonces acá podemos ver
Estas acciones que no tienen cosa mala, pero lo malo es envanecer nuestro corazón. Dice en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense lo que está diciendo. Imagínense que nosotros el día de mañana siempre vamos a partir de este mundo. Eso es inevitable. Nuestra carne no es para siempre. Imagínense que nosotros lleguemos al reino de los cielos y lleguemos, Señor, yo anduve en tus caminos. Señor, yo era la persona que cantaba alabanza. Yo le daba de comer a los demás. Yo predicaba. Yo convertí tantas almas. Yo hice tantas cosas. Empezamos con el yo y el yo y el yo. ¿Qué nos va a decir Dios cuando nosotros estemos en el reino de los cielos? Nos va a decir, apartaos de mí, porque no los conozco, dice. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque vamos a tener envanecido nuestro ego. Entonces, la voluntad del Padre no solamente es lo que nosotros hacemos. La voluntad del Padre es que nosotros, todo lo que Dios nos permita hacer, todo le beneficia a Él. Que todo sea un beneficio para Dios, que Él pueda obtener todos como decirlo así, las ventajas, que Él pueda tener todos los beneficios de todas las acciones que se hacen acá en la tierra, porque Él es el que nos pone en la mente qué acciones debemos tomar. Él nos pone en nuestra mente qué nosotros debemos de realizar, qué nosotros debemos de hacer. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tenerlo en consideración. No somos nosotros. Dios nos utiliza, pero no somos nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos. Entonces, como volviendo al tema principal, no todo el que me dice Señor el reino de los cielos, no todo el que me dice Señor, Señor va a ser bienvenido, no todo el que dice Señor, Señor va a obtener grandes cosas, sino aquella persona que hace la voluntad del Padre. Y aquella voluntad del Padre ya sabemos cuál es: exaltarlo a Él y darle la gloria y la honra a Él. Así como Moisés llegó hablando de Dios, Moisés llegó dándole señales de que los mensajes de que Dios les enviaba a los egipcios. Así igualmente nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que enviarle el mensaje a las personas, pero el mensaje de Dios, no el mensaje de nosotros, no el mensaje que nosotros queremos llevar, no el mensaje que nosotros queremos hablar. No se trata de que vamos a hablar porque esto es lo que tengo en mi mente y esto es lo que yo tengo en mi corazón, sino se trata de hablar y predicar lo que Dios pone en mi mente y lo que Dios pone en mi corazón. Entonces, si nosotros lo hacemos de esa manera, vamos a estar haciendo la voluntad del Padre. Aún ya sabemos cuáles son las acciones, porque si ustedes han llevado la secuencia de cada video, ustedes a estas alturas ya sabrán cuál es la voluntad de Dios. Así también, si ustedes no lo saben, pues entonces pueden ver los videos anteriores y pronto, poco a poco, ustedes van a ir viendo cuál es la voluntad de Dios que es necesario que nosotros sigamos. Pero acá, en esta porción, la palabra nos está hablando de que nos olvidemos de nosotros, que dejemos a un lado nosotros mismos. Así como nuestro Señor Jesucristo se dejó a un lado, Él, y dio su vida por nosotros, y no le importó sufrir, no le importó que lo azotaran, no le importó que lo escupieran, no le importó que lo golpearan. Él se dejó a un lado y Él siempre le daba la gloria a nuestro Padre Dios. Aún Él, aún nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, aún Él estando acá en la tierra y que nunca pecó y siendo perfecto, aún Él le daba la gloria a nuestro Dios. Aún Él nunca dijo yo hice esto, yo hice lo otro, sino que Él siempre le daba la gloria y la honra al Padre, a nuestro Dios. Igual nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo y darle la gloria a nuestro Dios por las cosas que nosotros hacemos, por las cosas que nosotros tenemos en nuestra mente, que Dios pone para que se puedan realizar. Entonces, analicemos nuestras vidas, empecemos a pensar qué es lo que en realidad nosotros estamos haciendo. ¿Estamos haciendo lo que nosotros pensamos que es correcto o estamos haciendo lo que de verdad es correcto? ¿Estamos haciendo lo que a nosotros nos conviene para quedar bien ante la gente, para que la gente nos observe, para que la gente nos admire, o estamos haciendo realmente la voluntad de Dios? Analicemos nuestras vidas, analicemos nuestros corazones, analicemos nuestros pensamientos, qué es lo que hay en ellos. ¿Son pensamientos de hombre o son pensamientos de Dios? ¿Es orgullo o es humildad de Dios?
¿Es que nuestro corazón está exaltado o es la humildad que Dios nos ha dado cada uno de nosotros? Analicemos nuestras vidas, porque no solamente con decir Señor, con decir las frases que mencioné al principio, no solamente con eso vamos a obtener la salvación, no solamente con eso vamos a obtener la gracia de Dios, sino mediante la voluntad de Dios, mediante la voluntad de nuestro Padre. Entonces le queda esto en la mente, y aquellas personas que quieren hacer la voluntad de Dios y no saben cómo y necesitan a alguien que les guíe, pues el Espíritu Santo va a ser la mejor persona que les va a poder guiar en cada una de sus vidas, mediante ustedes lo reciban por medio de una oración y la fe que ustedes puedan tener. Pero para iniciar, para dar el primer paso, hagamos esta oración y repitan después de mí ahí donde se encuentran y digámosle: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les queda esta palabra en sus corazones y que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video.